Buenos días, muy buenos días, Matías, Joaquín, profesora Carolina, ¿cómo está? No se le escucha. Ahí sí, perdón. Buenos días, ¿cómo están? Ya, a ver, vamos a comenzar rapidito. Bueno, la clase va a quedar grabada, así que los compañeros que llegan atrasados, ojalá se vayan, después la puedan ver, ya, porque vamos a comenzar rapidito, porque esta es la última clase de contenido que entra en la prueba del 23, la prueba del 23 de noviembre, ya. La próxima clase lo que vamos a realizar es un pequeño juego, una pequeña actividad, donde espero que todos participen para que ganen décima, para que puedan ir aprendiendo a medida que vamos jugando. Y hoy día, lo que ahí como pueden ver el título, nos convoca esta ley tan importante, ley de gravitación universal. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver este contenido, vamos a resolver algunos problemas y vamos a conocer un poquito de historia de Isaac Newton, que fue, creo que para mí, uno de los, estará dentro de los 5 mejores matemáticos del mundo hasta la fecha de la, creo para mí, ya, con todo lo que hizo. Eh, Voy a avanzar un poquito para dar el objetivo de la clase. Este es el objetivo de la clase, comprender algunas características de la fuerza de atracción gravitacional y vamos a resolver algunos problemas donde se involucre esta ley, ¿ya? Yo les recomiendo con respecto a los problemas que, si bien ahora les pueden quedar algunas dudas, vuelvan a ver la clase o por lo menos la parte de los problemas y luego vayan practicando. ¿Cómo ir practicando? Bueno, simplemente tomen los mismos ejercicios y vayan cambiando algunas variables, ¿ya? Es una recomendación que les doy. ¿Por qué? Porque para matemática y para física la resolución de problemas necesita práctica, ¿ya? Práctica. Bueno, antes de comenzar con respecto a definir qué es lo que es la ley gravitacional universal, ¿cierto? Esta teoría, que después fue validada, ¿cierto? Fue validada. Primero, hablar un poquito de Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? No sé si, yo creo que han escuchado bastante todos los libros de historia, los libros de ciencia, pero no sé, ¿alguien sabe algo de Isaac Newton? ¿Alguien sabe? ¿Han conocido un poco de historia de él? Bueno, voy a comentar un poquito de manera bien rápida. Fue, como dice ahí, un científico inglés. Permiso, estoy aceptando a algunos estudiantes, por eso así me va a salir. Voy a colocar esto. Ahí. Fue un científico inglés, un físico, matemático, teólogo. Eh, Trabajó con grandes ramas, inventó grandes ramas que hasta ahora en la actualidad se usan. ¿Ya? Él era una persona de escasos recursos, no era una persona que tenía mucho dinero, al contrario, había nacido en una granja, ahí como pueden ver ahí, donde dice Worstorf, el Worstorf, no sé pronunciar muy bien eso, ¿ya? Pero nació en una granja, ¿ya? Quedó, el papá era un granjero, la mamá también era de escasos recursos, y bueno, quedó muy joven, aproximadamente a los 8 7 años, quedó sin padre, el padre murió, y la mamá lo que hizo fue de un tiempo, no muy largo, ¿cierto? Se fue a vivir con otra persona, y él quedó con los abuelos, ¿ya? Este acontecimiento fue importante en su vida, fue sumamente importante. A ver, Isaac Newton fue el científico que descubrió la gravedad cuando le cayó una manzana en la cabeza. Así es, Javier. Ya, esa es una de las, entre comillas, anécdotas que estuvo. Ya, sí. Bueno, como le comentaba, este suceso donde la mamá se fue a vivir con otra persona, ya y tuvo una familia aparte y lo dejó con los abuelos, generó una actitud bastante fuerte en él, una actitud bastante fuerte, era de un genio muy, muy complicado, ya, hasta cuando fue viejito fue complicado, de verdad, tuvo discusiones con medio mundo, con todos los científicos que se relacionaba tenía discusión, ya, pero lo importante de él que después de haber estudiado en una universidad, y justo para la peste negra, cuando hubo esta famosa peste negra en Europa, ya que fue una muy parecida, ahora parecida a una pandemia que tenemos ahora, ya la pandemia de ese tiempo en Europa, eh, lo que hizo fue ir a trabajar de forma
solitaria, ya era muy solitario él, muy distraído, y descubrió a los 23 años, miren, fíjese, a los 23 años, que generó 3 ramas nuevas. Una rama nueva de la matemática, que es el cálculo diferencial e integral, que la universidad, para todo, ingeniería, para todo lo que nosotros conocemos hasta ahora, ha sido trabajado desde ahí, de ese punto. Imagínense, creó a los 23 años una nueva rama de la matemática. También trabajó en óptica, ya en óptica también creó una nueva rama, que era la óptica en física, donde tenía que ver, lógicamente, con el análisis de la luz, ¿ya? Y trabajó con la teoría de los colores. También creó otra nueva rama en física de la dinámica, con su ley gravitacional universal. Entonces, fíjese que a los 23 años, él ya había generado todos estos descubrimientos. Ahora, como era una persona con un genio bastante fuerte y pesado, no lo había compartido. No compartió esta información. Por lo tanto, después tuvo varias complicaciones con respecto a este tema, porque había bueno, les comento una anécdota de otro científico que quería relacionar por qué los cuerpos, recuerden que habíamos visto Kepler, que hablaba de que en algunos momentos, cuando el planeta estaba más cercano al Sol, ¿cierto?, generaba más velocidad, y después, cuando se alejaba, la velocidad era menor. No sé si se acuerdan que vimos eso en las clases anteriores. Bueno, que lo que esta persona, un día dijo que, ¿cómo se podría comprobar esa teoría? Bueno, fue Newton, ya después, más o menos, cuando estaba haciendo clase en Cambridge, ya como pueden ver, porque fue profesor de Cambridge, él dio la respuesta. Y todos quedaron así como asombrados, tan rápido que la dio, porque no hubo un estudio. Y él dijo que esa respuesta ya la había hecho sus 23 años. Y nadie le creía, más que esta persona, este científico, ya tiene nombre como Halley, el cometa Halley, tiene nombre así, creyó en su palabra, ya, y lo que hizo fue tratar de que creara un libro, tratar de compartir su conocimiento a la sociedad. Y empezó a compartir con un libro que se llamó Principia, muy conocido el libro, donde ahí empezó a hablar sobre, primero que todo, esta matemática nueva, ya, esta matemática nueva que tiene que ver con cálculo diferencial integral, y además trabajó con todo lo que era la ley universal gravitacional. Todos quedaron asombrados. Ahí se hizo famoso, fue nombrado Sir, ya, imagínense, ya. Y luego sacó otro libro que en este caso se llamaba Óptica, ya, que tiene que ver con todo el estudio de la luz, donde él, recuerden que habíamos visto el año anterior también en primero medio, vimos que tuvo una gran discusión con Huygens, se escribe Huygens, que uno hablaba de que la luz se comportaba como un modelo ondulatorio, mientras que Isaac Newton hablaba que eran pequeñas partículas que se llaman corpúsculos. Fíjense, entonces, todo lo que yo he, mucho por eso, traté de resumirlo así como hablar bien rápido, pero es mucho los aportes que ha hecho a nuestra sociedad, ¿ya? Y él era tan mezquino con su información, imagínense que entregó toda esta información después que fue casi obligado por este científico, pero se habla de que él estudió teología, ¿ya? En donde hablaba de que Jesús era un profeta, ¿ya? Y ya en ese tiempo, recuerden que la iglesia era muy poderosa, por lo tanto, tuvo que hablar ahí calladito. ¿Por qué razón? Porque era difícil hablar de que Jesús no era el Hijo de Dios en ese tiempo, entonces podían haberlo ahorcado, ¿ya? Sobre la alquimia también, la alquimia que tiene que ver este estudio de que los metales se transformen a otra clase de metal, ¿ya? Entonces, esas partes no hay grande avance, ¿ya? Porque no los compartió, pero sí, imagínense a los 23 años que ya haya generado una nueva rama de la matemática, nueva rama del dinamismo y nueva rama de la física. ¿Ya? ¿Quién como él? Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más de Isaac Newton. Ahí pueden ver que también trabajó en otras áreas como la termodinámica y la acústica, ¿no? Trabajó en muchas ramas. Fue una persona bastante estudioso.
Él había veces que de repente no dormía en todo un día completo, porque se metía tanto en esto de una idea que podía estar a veces hasta 2 días sin dormir, todo el rato ahí en el cuaderno, leyendo. ¿Ya? Y ustedes que simplemente se les pide un ejercicio de media hora a la semana, no lo hacen. Y esta persona, por eso es tan reconocido mundialmente, porque eran 2 días que no paraba de estudiar, de generar ahí, practicar. Y ahora ya es conocido como uno de los grandes más. A ver, ¿qué me comenta? Profesor, ¿usted cree que algún día habrá otro científico como todos los que hemos visto? Existen científicos que han hecho grandes avances, de verdad, muy grandes avances, que si bien no son tan estudiados, es que lo malo de la enseñanza media, ¿ya? Y básica, estudiamos científicos que fueron antiguos, ¿ya? Porque necesitamos conocer la base de, de este análisis. Hablando de matemática, necesitamos tener la base de matemática para conocer una nueva rama. Pero en este momento sí hay científicos que han hecho grandes aportes, y por eso normalmente todavía se sigue dando el premio Nobel, ¿cierto? El premio Nobel de Física, no se da premio Nobel de Matemática, pero sí premio Nobel de Física, de Química, porque hay científicos muy inteligentes y que han dado grandes aportes. ¿Ya? Se puede ahora, recuerden que ahora estamos en una nueva rama, que es la física cuántica. Dentro de la física cuántica han salido otras ramas, ¿ya? Y sí se están creando nuevas. En matemática, no, creo que el último matemática fue ahí, creo que por ahí por el cálculo diferencial, ¿ya? Que hubo una discusión, hasta ahora hay una discusión entre que si fue Newton o fue una, no me acuerdo la nacionalidad, pero se llamaba Leibniz, ¿ya? Cuando a mí me enseñaban matemática decían que él había generado esta rama, y después estudiando física me decían que Newton había generado. Leibniz se llama. Entonces ahí había una discusión entre Newton, él había sido el que había, pero ambos eran grandes matemáticos y ambos dieron un aporte a las matemáticas, que para mí son gigantes, ¿ya? Y sí existen nuevas ramas, van creándose nuevas ramas, pero no se puede enseñar en este nivel porque son muy complejos y tienen que tener la base sólida, ya una base sólida. Pero si van a la universidad y de repente estudian, no sé, física, ahí le van a enseñar ramas o otra física que ustedes a lo mejor no han visto, ¿ya? Por eso es interesante que sigan estudiando. Bueno, no voy a detenerme acá, o si no, me va a ir toda la clase con Isaac Newton. Sí, es que es muy larga su historia. Igual, lo último, él decía que como él tenía un carácter particular, que su gran amiga era la verdad. Entonces él siempre fue como bien directo y con su carácter bien definido. La verdad sobre todas las cosas. Así es, un lema bastante nombrado y que sale siempre ahí en los memes. Jóvenes, damas, buenos días a todos los que nos habían saludado. ¿Qué tienen en común esas imágenes que pueden ver ahí? ¿Qué tienen en común? ¿Qué creen que tienen en común? Tenemos a una persona que está cayendo, ¿cierto? Desde el cielo, lógicamente va después de levantar el paracaídas. Tenemos un cúmulo de estrellas, ya que existe la gravedad. ¿Qué es lo que es la gravedad para ustedes? ¿Qué es lo que es la gravedad para ustedes? Dice la gravedad. Ahora, ¿cómo pueden definir la gravedad? ¿Ya? Ahí tenemos una bola que es lanzada hacia arriba, ¿cierto? Y vuelve a caer. Tenemos satélites que orbitan a nuestro planeta. Bueno, sí, yo voy a tratar de avanzar un poquito porque la clase es extensa ya. Disculpen, a lo mejor me voy a pasar un poquito del tiempo, pero es la última clase teórica, es la última clase teórica. Ya, vamos a tener más clases teóricas y falta muy poquito. Claro, hay gravedad, existe una atracción de los cuerpos. Esa es la realidad. Fíjense que ahí, en estos cúmulos de estrellas, o podríamos nombrar aquí un tipo de galaxia, puede que esta sea una galaxia, ¿cierto? Una galaxia
A ver, dice, la capacidad del centro de la Tierra de atraer todo hacia ella. Algo así nos enseñó el profesor Kuturuf. ¿Ya? Sí, así es. La Tierra tiene la capacidad de atraer, ya tiene una fuerza, se habla de fuerza, que ahora ahora mire, fíjese, ahora ya, eso es lo interesante. En el tiempo de Newton se hablaba de una fuerza que era atraer a ciertos objetos más pequeños, que en este caso nosotros, en comparación la masa de la Tierra con la masa de nuestros cuerpos, es menor, por lo tanto nosotros somos atraídos hacia la Tierra y eso nos permite que nosotros nos salgamos volando, ¿cierto? No andemos volando. ¿Ya? La atracción gravitacional en la Luna es menor, por lo tanto, cada vez que nosotros van caminando, las personas ya llegan a saltar, porque tiene menos fuerza como es atraído. Ahora se habla, en estos tiempos, se habla de distorsión del espacio-tiempo. Por eso es importante, cuando estén estudiando, por eso la asignatura de física para la prueba, ya, y hablen de fuerza gravitacional, por favor, fuerza gravitacional de Newton, ya, ahí, enfóquense, porque después puede que estudien otra cosa y me den otra respuesta y generen discusión, ya. Son dos ramas de la física distintas, pero tienen relación. Y sí, eso es, fíjense que entonces aquí podemos ver que la persona es atraída hacia el centro de la Tierra. Podemos ver aquí que puede que aquí sea una galaxia, ¿cierto? Una galaxia, que siempre en el centro de la galaxia normalmente se cree que hay varios agujeros negros, por lo menos uno, ya, agujero negro de gran masa, y esto hace que atrae a las otras estrellas. Ahí podemos ver que una persona lanza una bola y la bola es atraída hacia la superficie, ¿ya? Y podemos ver aquí que todas estas satélites artificiales, ¿cierto? Orbitan alrededor de la Tierra. Ya. Ahora, ¿por qué no se caen ni orbitan alrededor de la Tierra? En esta última imagen, bueno, eso es lo que quiero explicar hoy día. ¿Ya? La idea de Isaac Newton para explicar la fuerza de atracción gravitacional la explicaba de esta forma. Decía, si yo tomo un cañón y lo coloco en la montaña o en el cerro más grande que existe, el más alto, ¿ya? Y empujo una bola o lanzo una bola con una fuerza X, ¿ya? Va a alcanzar una velocidad y va a generar una curvatura que en algún momento va a caer. A medida que aumento, ¿cierto?, la fuerza que voy a lanzar esta bola, si bien va a aumentar la distancia y va a generar otro tipo de curvatura, en algún momento va a caer. Y él explicaba que si él alcanzaba una velocidad que fuera tan fuerte que la bala, ¿cierto?, curvara directamente o orbitara todo el planeta y llegara aquí, ¿ya? Entonces, esta forma, en como él la expresó, que al momento de aumentar la velocidad en cómo va a ser proyectada esta bola, ¿ya? Aumento la velocidad, en algún momento esta bola va a orbitar la Tierra, ¿ya? Va a orbitar la Tierra. ¿Por qué? Porque va a alcanzar una aceleración que es acorde va a ser, la palabra no es así, pero para que entienda, la aceleración va a ser contraria a la aceleración que está empujando el cuerpo hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces, fíjese, va a ser atraído hacia allá la bola, uy, que fuera hacia allá, ¿ya? Pero la velocidad va a ir empujando hacia acá afuera, ¿ya? La velocidad va a ser como que va a empujar, entonces, en algún momento, tanto como va a ser atraído, como la velocidad que quiere que salga disparada, va a dar exacta, y va a generar que orbite. Y esto es lo que pasa con los satélites. ¿Qué es lo que hacen los satélites artificiales? Bueno, los lanzan a una velocidad muy fuerte, alcanzan una aceleración, ¿cierto? Una aceleración en un espacio de la órbita, y después empiezan a orbitar, está mal dicha la palabra, alcanzan una distancia, ¿ya? Que me permite que lo que es atraído, como es atraída, la fuerza que es atraída y la velocidad coincidan, ¿ya?
La aceleración que tomo acá, esta aceleración que está acá, la llaman aceleración de V3, y esta aceleración, que es la aceleración de gravedad, coinciden, y por lo tanto se mantiene aquí en la órbita. De esa forma es como trabajan los satélites, y también Newton pensó en la Luna. Dijo, entonces, normalmente la Luna es atraída, ¿cierto? La Luna se está alejando, pero también es atraída por la misma aceleración, y esto permite que el cuerpo se mantenga en órbita. ¿Ya? Y gracias a este análisis, que no se ve complejo, ¿cierto? No se ve complejo, pero la demostración sí es un poco, es bastante compleja, y permite entender de forma bien, ahí ya, permite entender de forma bien lúdica, ¿cierto? Cómo es que los cuerpos orbitan. Entonces, te recuerdan que antiguamente eh, Kepler hablaba de que existía algo que mantenía ahí los cuerpos, ¿cierto? Que orbitaran, ¿ya? Bueno, él lo explicó con esto, con este pequeño ejemplo. Aquí en este caso, claro, toma la Tierra de manera esférica, entonces la órbita que va a generar es circular, para facilitar los cálculos. Pero después esto lo amplía con esta famosa fórmula, ¿ya? ¿Qué dice esta fórmula? Dice que los cuerpos, miren, y habla de los cuerpos del universo, ¿ya? Los cuerpos del universo. Nosotros también somos un cuerpo, por lo tanto, nosotros también, ¿ya? Podemos trabajar con esta fórmula, que dice que se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta fórmula revolucionó el campo físico, ¿ya? Y astronómico, ¿ya? Y lo que me está diciendo ahí es que dos masas, cualquier masa, siempre son atraídos, ¿ya? Y eso va a depender también de la distancia. Por eso, fíjense, recién lo que estaba haciendo el cálculo era entre el planeta, ¿ya? Y esta bola, ¿ya? Y hablaba de una distancia que tienen que alcanzar, ¿ya? Entonces aquí está la distancia que tienen que alcanzar, que es R, ¿ya? Que es la distancia media en que se separa las dos masas, y tenemos las masas, que la coloqué una con masa mayúscula y una con masa minúscula, para que se dieran cuenta que son distintas masas. Uno en este caso podría estar hablando de esta masa, de la masa de la Tierra, y aquí podría estar hablando de la masa, de la masa de la, la Luna, ¿ya? Bueno, aquí hay nuevamente un número muy pequeño, que simplemente estos números, yo le voy a comentar así porque es la verdad, los cálculos no le daban exacto. Entonces buscaban para que diera exacto, siempre había una diferencia, una pequeña diferencia. Entonces trataban de buscar una constante que al multiplicar, dividir o sumar, ¿cierto? Me diera el cálculo exacto, ¿ya? Entonces, esta, que es una constante gravitacional que se llama, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton, ¿ya? Por metro al cuadrado, por kilogramo al cuadrado. El metro al cuadrado viene de acá, de estos dos, el kilogramo al cuadrado viene el metro al cuadrado viene de la distancia al cuadrado, y el kilogramo al cuadrado viene de las dos masas, ¿ya? Y como nosotros sabemos que la fuerza se mide en newton, ahí quedaría solamente newton, ¿ya? Se van cancelando. Por eso es importante esta notación, ¿ya? Entonces, son una constante, un número que me permite que los cálculos sean más exactos, ¿ya? A lo mejor ahí es complicado entenderlo. Por favor, si voy muy rápido me detienen, ¿ya? Pero vamos a ver algunos efectos de la fuerza gravitacional. eh, la caída de los cuerpos libres. Pueden ver ahí que cuando nosotros caen una bola, voy a hablar de una bolita de cristal, y una hoja, normalmente yo lo lanzo de un edificio, y al soltarlo, ¿ya? Primero va a caer la bolita y después va a caer la hoja. Ahora, cuando hablamos de la fuerza de atracción gravitacional, todos los cuerpos caen a una misma velocidad, ¿ya? Entonces, esta está analizada en el vacío,
si yo tengo, ahí pueden ver que aquí está una cápsula, no sé cómo llamar, ¿ya? Y que podemos ver que ahí van cayendo a la misma velocidad, ¿ya? A la misma velocidad. Entonces, nuestra ley con respecto a la fuerza de atracción gravitacional nos dice esto, que los cuerpos, todo cuerpo en el vacío caen a la misma velocidad. Ahora, ¿por qué pasa que normalmente en el aire, ¿cierto? Cae más rápido la bolita que la pluma? Bueno, se debe al roce que hay entre el aire, ¿ya? Como esta tiene mayor área, cubre mayor área, el roce es mayor, ¿ya? Entonces el aire lo detiene mayor a esto, hay mayor roce, y aquí hay menor roce, ¿ya? Lo otro se debe a la forma. Bueno, y hay varias cositas que aquí se debe, porque normalmente un objeto cae a distintas velocidades. Pero cualquier objeto, yo puedo tomar una bola de este tamaño, gigante, con una bola de este tamaño, chiquitita, ¿ya? Y en el vacío caen igual velocidad, ¿ya? Ese es el primer efecto de la atracción gravitacional. Luego tenemos las mareas. Como la Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra, y la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, ¿cierto? En la ubicación que se encuentra la Luna y el Sol, en el mar, generan mareas bajas y mareas altas, ¿ya? O también se le conoce mareas vivas como mareas muertas, ¿ya? No sé cómo la conocerán ustedes, viva muerta. Entonces pueden ver que ahí cuando se alinean el Sol la, y la Luna y la Tierra se alinean, podemos ver que generan mareas altas o también conocido como las mareas vivas. Y en el caso contrario tenemos las mareas muertas o bajas, que es cuando la Luna, ¿cierto?, atrae las aguas. Por eso dicen que la Luna es sumamente importante en las mareas. Así es, ¿ya? La Luna genera el oleaje, genera varias cosas en el mar, porque atraen, ¿cierto?, a la Tierra de alguna forma, ¿ya? Porque también tiene una masa, tiene una fuerza, tiene una atracción gravitacional, una aceleración. Por último, tenemos las estructuras cósmicas, y recuerden que nos comentaba ahí que todo cuerpo a nivel universal, todo cuerpo, ya sea muy pequeño o muy grande, ¿cierto?, se mueve es atraída una de otra, ¿ya? Y lógicamente, a mayor masa o a mayor densidad, ¿cierto?, a que tengan más energía un cuerpo, ¿ya?, va a ser el que va a atraer a los otros cuerpos. Como en el caso de aquí, podemos ver que aquí ya tenemos el Sol, que todos los planetas orbitan alrededor de él, ¿ya? ¿Por qué el Sol está en el centro? Porque es el que tiene mayor, en este caso, masa, ¿cierto? Tiene mayor fuerza de atracción gravitacional. Pasa lo mismo acá en una galaxia. Aquí tenemos una galaxia espiral y podemos ver que en el centro normalmente en este centro, siempre hay agujeros negros, ¿ya? Y los agujeros negros son cuerpos que son brutales, ¿ya? Y atraen también atraen a estrellas, atraen a nebulosas, atraen a todo cuerpo porque tienen mucha atracción gravitacional. Y lógicamente aquí tenemos alguna galaxia, cúmulo de galaxias que en algún momento estas galaxias se van a juntar, ¿ya? Entonces, nosotros de alguna forma nos estamos acercando a la galaxia de Andrómeda, ¿ya? Y después vamos a ser una sola galaxia. Pero falta harto tiempo, así que no se preocupen. Pero sí se van atrayendo, de alguna forma se van atrayendo, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que existe esta fuerza de atracción gravitacional. Ahora se conoce, como les digo, como la distorsión del espacio-tiempo, pero existe ahí algo, ¿ya? Fórmulas derivadas de la ley gravitacional, vamos a tener, bueno, primero está para poder analizar la fuerza de gravitación, la fuerza que existe de atracción entre dos cuerpos, tenemos para determinar la distancia media entre dos cuerpos, que es la siguiente, la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la constante G multiplicado por las masas dividido por la fuerza,
tenemos también para determinar la masa de uno de los cuerpos. Si yo quiero determinar la masa de unos cuerpos, bueno, tenemos fuerza por la distancia al cuadrado, dividido por la constante gravitacional por la otra masa, ¿ya? Entonces, con esta fórmula, más la fórmula que le había explicado, ustedes pueden resolver problemas. Problemas simples que les voy a mostrar, ¿ya? Hasta ahí, ¿hay dudas? He pasado harta información. ¿No? Ya, voy a seguir con el... Aquí puede que de repente queden muchas dudas, pero principalmente siempre quedan dudas porque a veces me hacen preguntas que siento yo que deberían dominar en matemática, y claro, como no tienen la competencia a veces de matemática porque no han practicado, como les digo yo, ya, generan que quedan ahí dudas. Lo importante aquí es trabajar como trabajamos con Kepler, ya, de la misma forma las leyes de Kepler, yo subdivido la información y también trabajo con notaciones científicas, ¿ya? Notaciones científicas. Entonces, dice el siguiente problema. Se desea determinar la magnitud de la fuerza que se atrae la Tierra con la Luna. Para ello se sabe que la masa de la Tierra es de 5,91 por 10 elevado a 24 kilogramos, y la masa de la Luna es de 7,35 por 10 elevado a 22 kilogramos. Y que la distancia media entre los centros es de, entre los centros de los cuerpos es aproximadamente de 384.400 kilómetros, ¿ya? Entonces, lo primero que debo hacer es determinar los datos que me entrega el problema. Fijémonos que ahí la masa de la Tierra, ahí está escrita, es de 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. No hay que hacerle nada, no hay ninguna transformación. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que trabajar en kilogramos, así que ahí está en kilogramos, ¿ya? Lo que sí hay que calcular, ahí hacer un cambio, es en la distancia media, que sale 384.400 kilómetros. Y recuerden que nosotros tenemos que trabajar en metros. Por lo tanto, yo lo que hago ahí es transformar, ¿cómo transformo de kilómetro a metro? Yo creo que todos sabemos cómo transformar de kilómetro a metro. ¿Sí? O, bueno, recuerden que un kilómetro son 1000 metros, por lo tanto multiplico por 1000. ¿Ya? Me da ese tremendo número, y para no trabajar con ese tremendo número, que lo pueden hacer, si se les hace fácil trabajar con ese tremendo número, háganlo. Pero a mí me complica, por lo tanto yo trabajo a notación científica. Entonces ese número lo transformé a 3,844 por 10 elevado a 8 metros. Y luego está la constante gravitacional. Sí, así es, Javier, gracias por responder. Que siempre va a ser el mismo. 6,67 por 10 elevado a menos 11. Y las variables son newton por metro al cuadrado dividido por kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero siempre determinar los datos. El segundo paso es determinar qué fórmula voy a usar. Recuerden que vamos a tener 3 fórmulas para este tipo de problemas. ¿Ya? Lo que me están pidiendo es la fuerza de atracción, cómo se atraen los cuerpos, por lo tanto voy a ocupar esta fórmula, ¿ya? Que es la principal. Y luego lo único que hago es reemplazar los datos. Ahí reemplacé. Fíjense, me quedó 6,67 por 10 elevado a menos 11, que es la constante gravitacional, la masa de la Tierra y la Luna, que están arriba, y la distancia que está abajo, al cuadrado. Siempre se olvidan de eso, al cuadrado. Luego, lo que hago es resolver el problema. ¿Qué es lo que hago yo? Fíjense. Tomo todo las potencias de 10, las separo. La dejo a un lado, fíjense, ahí está separada, ¿ya? Esto se puede hacer cuando hay solamente multiplicaciones. Fíjense que todo hay pura multiplicación y división. Yo puedo hacer esto en multiplicación y división. En suma y resta no se puede hacer, a menos que sea solamente sumas y restas. Pero si hay una combinación entre suma y multiplicación, se ocupa otra propiedad que es la distributiva, ¿ya? Entonces hago esto y separo. Entonces coloqué, fíjense, coloqué los números, todos los números, los dejé aquí en un paréntesis, ¿ya? Lo que hice aquí fue asociar, asocié también todas las potencias de base 10, y aquí también separé este de acá. Recuerden que este 2 está elevando tanto a este valor como a ese valor, ¿ya? No se olviden. Eso lo había explicado en la clase anterior. Y me queda de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me preocupo de estos dos valores. ¿Viste? Los separé. La multiplicación de todo esto, multiplico todo esto, ya, lo divido por este número de acá, y me va a dar este valor que está acá.
me dio 19,9. Si quiere, háganlo, ya en la calculadora lo pueden hacer. Multiplican 6,67 por 5,97 por 7,35, me da 292 y tanto, y un número, varios decimales, y eso lo divido por 3,844 al cuadrado, y me da 19, 77, 39 y otros números. Yo lo que hice fue aproximar, ¿ya? 19,8 por 10 elevado a 19. ¿Por qué 19? Porque miren, aquí tenemos productos de igual base, distintos exponentes, se mantiene la base y se suman los exponentes, me da 35, y en este caso tengo una potencia de otra potencia, por lo tanto se mantiene la base y se multiplican los exponentes, 8 por 2 me da 16. ¿Ya? Después cuando tengo esto de acá, cuando tengo una división de igual base y distintos exponentes, mantengo la base y resto los exponentes. 35 menos 16 me da 19. Ahora, ahí yo puedo aceptar la respuesta como correcta, ¿ya? Pero normalmente para escribirlo como notación científica, recuerden que se coloca solamente un dígito que va desde el 0 hasta el 9, y después los otros son decimales, ¿ya? Entonces, me queda 1,98, pero ese también está correcto, ¿ya? Y al final, nunca olvidarse de dar la respuesta a la pregunta, ¿ya? Y la respuesta, la magnitud de la fuerza gravitacional, aunque la Tierra y la Luna se atraen aproximadamente, es de 1,98 por 10 elevado a 20 newton. ¿Ya? ¿Complicado? ¿Muchos números? Lo bueno que ahí en la diapositiva está como los pasos a seguir, la fórmula, reemplazamos los datos, resolvemos el problema, entregamos la respuesta. Entonces la idea es que ustedes vuelvan a, como decía el profesor, a ver la clase y a cambiar las variables o mantenerlas para que vayan ejercitando. Así es. Yo les pregunto al curso, y ser bien sincero, ¿alguien ha hecho ejercicios de Kepler? ¿Se acuerdan que yo les dije que cambiaran las variables, hicieran ejercicios de Kepler? ¿Alguien en el curso lo ha hecho? Siendo bien sincero, no hay para eso. ¿Alguien? El silencio otorga negativo. A ver, ahí me respondió alguien. ¿Para qué le voy a mentir? No lo he hecho. ¿Ya? Y eso que estamos ahí me está hablando justamente uno de los niños destacados del curso. Entonces, es muy difícil, niños, de verdad, y lo digo con harto cariño, es muy difícil de que ustedes comprendan contenido si no lo practican. ¿Ya? Lo tienen que practicar. Cámbiale variable, busquen otro ejercicio. Mira aquí, tenemos otro problema, este problema, que es muy similar, ¿ya? Tenemos nuevamente la fuerza, ¿ya? Pero ahora hablo, miren, la Tierra y el Sol, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia ahí? Las masas. La distancia, ahora me la dan en kilómetros, pero bueno, lo puedo cambiar a metros. Pero haga la atracción gravitacional a lo mejor entre dos cuerpos de masas distintas, ¿ya? Tomen distancias distintas, ¿ya? Y ahí van practicando y le van a ver que no les sale tan complicado. Veamos entonces, tenemos nuevamente, lo primero es anotar todos los datos. Tenemos la masa de la Tierra, la masa del Sol, la distancia que está en kilómetros, nuevamente está en kilómetros. Hay que transformarlo a simplemente a metros. Pero fíjense, lo que hay que hacer, recuerden, es aumentar 3 ceros, porque lo que hago es multiplicar por 1000, ¿cierto? Cuando yo quiero pasar de kilómetro a metro, multiplico por 1000, que es lo mismo que aumentar 3 ceros. Si aumento 3 ceros, aquí también, fíjense, me queda 10 elevado a 8, y el aumento 3 ceros aquí sería 10 elevado a 11. ¿Ya? Entonces ahí es analizando lógicamente, no lo hagan automáticamente, pero analizando, pensando, porque la idea siempre es pensar. ¿Por qué 1,5 por 10 elevado a 8 y el otro le quedó 1,5 por 10 elevado a 11? Bueno, el primero me está diciendo, lo voy a hacer acá, me dice así. Ahí tengo 4, 5, 6, 7, 8. A ver, 4, sí, ahí está. Ese número que está ahí, eso está en kilómetros. Ya. Ahora, si yo quiero pasar esto a metros, recuerden que tengo que multiplicar por 1000. ¿Ya?
Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Coloco el mismo número que está ahí y le sumo 3 ceros. ¿Ya? Pero tienen que entender qué es lo que están haciendo. No hagan cosas mecánicas, sino que entiendan. ¿Por qué normalmente lo olvidamos de todo? Porque hacemos cosas mecánicas y no entendemos las cosas que estamos haciendo. ¿Ya? Bueno, y la masa, perdón, la constante gravitacional siempre es el mismo valor. Anótelo. Déjelo anotada para la prueba del día 23. Y tenemos que ahí la fórmula que vamos a ocupar nuevamente, queremos saber cómo se atraen los cuerpos. Reemplazo, fíjense que lo único que cambió, tenía los mismos valores aquí, cambió acá, estos valores de acá y este valor de acá. Pero ahí se mantuvieron, porque este es de la Tierra y este es la constante gravitacional. Nuevamente lo divido, dejo todos los números a un lado, ya, lo mismo que recién, hago el mismo trabajo, ¿vio? Y al final me va a quedar eso que está ahí. ¿Ya? Eso que está ahí. ¿Por qué es una buena técnica trabajar de esta forma? Porque si bien igual pueden ustedes trabajar con números, ¿ya? Pero fíjense, si yo quisiera escribir este número de acá, sería 5, y acá tendría que colocar 24 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, muchos dígitos, ¿no? Hasta 24 dígitos. Entonces son muchos. Entonces, por eso uno trabaja con notaciones científicas, para no escribir tantos valores. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y por último también nuevamente entregar, aquí era la Tierra y el Sol. Está mal escrito, para arreglar eso. Se traen aproximadamente por ese valor. ¿Ya? Y solamente una N, coloqué 2 N. Ahí. Ahí de repente me equivoco en escribir. ¿Ya? Pero fíjense que de la misma forma, yo les recomiendo que practiquen de verdad. Si no practican el día de la prueba, si bien van a tener todas las cosas a la mano, tienen 1 hora y media solamente. ¿Ya? A veces aumento hasta 2 horas, dependiendo de la complejidad. Y a veces en 2 horas, en volver a repasar el contenido, no van a alcanzar. Profesora, la dejo con el cierre. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de salir, antes de hacer el cierre. ¿Alguien? ¿No? Profesora. Ya, chiquillos, esperando que tomen todas las recomendaciones que le hemos señalado en los cálculos, que yo estoy bastante preocupada porque nadie pregunta que todo, o sea, nadie pregunta ninguna duda. Entonces quiero pensar positivo y que les va a ir súper bien, si no hay ninguna duda. Para finalizar y poder cerrar la clase, vamos a realizar un mapa conceptual con los conceptos ya estudiados, y para ello necesito participación de ustedes, ¿ya? Y este mapa conceptual tiene que ver con los modelos del sistema solar, obviamente, donde ustedes también hicieron un trabajo de investigación. Espero que al profesor le hayan llegado trabajos. A mí después no me llegaron uno. Ya, o sea, más aún me preocupo por la prueba. Y vamos a traten de participar, porque esto con el profesor yo de la forma teórica lo conozco, y espero que ustedes sean los protagonistas acá, ¿ya? Entonces el mapa conceptual se divide, el título general, que ustedes lo ven ahí en azul, dice modelo sistema solar, ¿ya? Hay varios científicos ahí que señalan algunas líneas donde ustedes tienen que referirse a qué se refiere. Abajo en el extremo izquierdo de su pantalla están las palabras que ustedes deben completar de acuerdo a este esquema, este mapa conceptual, perdón. ¿Alguien quisiera leer este primer cuadro que estoy señalando? ¿Alguien ahí? ¿O lo leo yo? Dice, Ptolomeo propuso un modelo, hay una línea, ¿cierto?, en el que los planetas describían movimientos retrógrados en torno a la Tierra. Ustedes, de acuerdo, como ya la gran mayoría hizo el trabajo, ¿a qué modelo se refiere acá? Están los conceptos acá abajo: ley gravitacional universal, modelo geocéntrico, heliocéntrico. ¿A cuál creen que se refiere? Javier Inostroza va a hablar. Al modelo geocéntrico. Muy bien. ¿Y según con tus propias palabras, Javier, que es como
el estudiante que más participa en clase, que lo felicito por su entusiasmo en realidad. ¿A qué se refiere con tus propias palabras este modelo geocéntrico? ¿Cómo lo entiendes tú, con tus propias palabras? Proponía básicamente que todos los planetas del sistema solar, incluido el Sol, o sea, una estrella, giraban en torno a la Tierra, que la Tierra era el Ya. centro del sistema solar. Bien, decía que, claro, sitúa la Tierra en el centro del universo, donde todos giran alrededor de la Tierra, geocéntrico. Bien. Ahí está, ahí lo escribió el profesor. Bien. Copérnico explicó los aparentes epiciclos proponiendo un modelo. Se dan cuenta de que cada cuadro tiene una flecha porque tiene relación con lo que viene posteriormente. ¿Qué modelo se refiere acá? El modelo heliocéntrico. Ya, Javier, ya hay el heliocéntrico. ¿Alguien que quisiera complementar a qué se refiere el modelo heliocéntrico? A ver, por ejemplo, Javier Moreno. Javier Moreno, ¿a qué se refiere ahí el modelo heliocéntrico? Con tus propias palabras, porque acá está definido. ¿Te acuerdas? Que los planetas giran alrededor del Sol. Bien, bien. Dice claro que la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol. A diferencia con el geocéntrico, ¿ya? Acá epiciclos. Yo busqué, profesor, que eran movimientos circulares que realizaban los planetas. ¿Una forma más concreta de explicar epiciclos? ¿Ese concepto? Es que recordemos que habían planetas como Marte, Venus, ¿cierto? Que era la órbita no era tan circular, ¿cierto? Era muy elíptica. Y eso generaba que los cálculos que las personas cuando trabajaban como Ptolomeo, ¿cierto? No les funcionaba este modelo de por qué en algunos momentos el tiempo era, a ver, en algunos se demoraba más la órbita y en otros se demoraba menos, como hablaban de circular. Entonces lo que propuso es generar, aquí está la Tierra, perdón, que ahí está la Tierra, ya va a ser la más chiquita, y una luna si iba a, estoy tratando de buscar un ejemplo, la luna si iba a orbitar, ya, alrededor, de manera circunferencial, lo que hacía era, iba trasladándose, pero así. Como movimientos circulares, sí. Entonces hacía movimientos circulares sobre otro movimiento circular. Y ahí con este modelo, él pudo explicar que por qué en algunos momentos, ¿cierto?, estaba más alejado y en otros momentos más cercano, y por qué la diferencia entre una traslación y otra. Entonces a este movimiento circular, que era circular con respecto también a la órbita, se le conoció como epiciclos. ¿Ya? Entonces ahí teníamos varias epiciclos. Esto era. Gracias, profesor. Y bueno, después seguimos con el tema de las órbitas que fueron perfeccionadas bueno, el profesor lo señaló bastante durante las clases pasadas. ¿A quién se refiere acá? Sí, imagínense ya los cuadritos que están abajo, ya sacamos heliocéntrico, geocéntrico. ¿Quién pudo hablar sobre las órbitas? Donde obviamente fueron perfeccionadas y explicadas en leyes, ¿cierto? ¿A quién se refiere acá? Joaquín dice que a Kepler, Joaquín Muñoz. Kepler, muy bien. ¿Y cuántas propuso Joaquín? Joaquín, ¿cuántas? Bueno, ahí está el número, ¿cierto? ¿Cuántas fueron? Fueron 3. Fueron 3. ¿Alguien quisiera explicar la primera? A ver el chat fueron 3. La primera se refiere a que los planetas se mueven en órbitas elípticas en torno al Sol, que se encuentra en uno de los focos de la elipse descrita.
profesor igual lo ejemplificó con dibujos en las diapositivas, entonces al ver los esquemas es más fácil de comprender las 3 leyes de Kepler. Bien. Y se dan cuenta que en el heliocéntrico hay una flechita hacia arriba. Ustedes, dice ahí, perfeccionó el telescopio realizando grandes hallazgos en el sistema solar. ¿Quién fue esta persona, este físico científico? ¿Quién fue? ¿Quién creen que fue? Narávalos. Acá tenemos 2 cuadritos acá. Galileo Galilei. Galileo, Joaquín Muñoz. Bien, Galileo. Y lo último que estuvimos viendo es que Isaac Newton modeló matemáticamente la fuerza que explica las órbitas planetarias. Su modelo se conoce como, lo que vimos finalmente ahora, la ley gravitacional universal. Bueno, se dan cuenta que a través de esta estrategia, que también lo hemos visto con el profesor, ustedes pueden sintetizar todos esos contenidos que, si bien es cierto, se ven poquitos acá, se ven muy resumidos, pero fue una materia extensa. Un dato curioso, por mientras que ahí la profesora está respondiendo, un dato curioso es que, fíjense que Isaac Newton nació cuando, el mismo año que murió Galileo Galilei, ¿ya? Y Galileo Galilei trabajó en un telescopio, ¿ya? Él fue el que confeccionó, el que realizó estos telescopios, y después Isaac Newton trabajó en otro tipo de telescopio, el telescopio reflector, ¿ya? Que ahí trabaja un poco con la luz. Pero lo interesante es que ahí hay un dato curioso. Uno nació, el otro murió. 2 grandes físicos, también astrónomos, y también ambos trabajaron en un instrumento que les permitiera, ¿cierto?, ir viendo el universo, ¿ya? Uno trabajó en un telescopio normal, ¿ya? Y el otro en un telescopio reflector. Hubo una evolución, así como en cada ley de leyes estudiadas por Kepler, hubo un seguimiento, un estudio, al igual que todo lo que mencionaba el profesor, disculpen que recién pasó mi hija, el telescopio, ¿ya? Todo tiene relación desde como una historia, algo cronológico, una secuencia. Sí, lo importante, fíjense que si no hubiera existido Ptolomeo con su modelo, Copérnico no hubiera podido trabajar. De la misma forma, Copérnico no hubiera podido trabajar, perdón, Kepler no hubiera podido trabajar si no hubieran avances tecnológicos como los que ya había realizado Galileo Galilei con el telescopio. Y Isaac Newton no hubiera trabajado en la parte astronómica si no hubiera tratado de resolver las dudas que generaron Kepler. Entonces, es el avance científico se debe al aporte de todos, ¿ya? No solamente de una persona. Seguimos con la última y creo que con esto ya cerramos para que vayan a descansar, a tomar una taza de café o qué, no sé qué. Profesora, la dejo. Ya, profesor, gracias. Bueno, de todos los contenidos estudiados en las clases, ¿en cuál me siento más débil, lo que ustedes sienten que les puede costar más? Y lo otro, ¿en qué contenido yo me puedo sentir más preparado? Como más, con como más fortalecido en ese aspecto. Yo voy a ir preguntando, ya, para que esto no sea un monólogo, por ejemplo. Y voy a ir anotando los que van participando, niños, ya. Vicente Aguilera, ¿dónde tú te sientes más débil en todo lo que se ha explicado? ¿Qué es lo que te cuesta más en lo último que hemos visto en este tiempo? Lo que va a entrar en la prueba, ¿cierto? ¿En qué es lo que usted se siente, Vicente Aguilera, más débil? En la resolución de problemas. Dice
y Joaquín en la resolución de problemas. Ya, para eso, paréntesis, ustedes si les cuesta el tema del cálculo, ustedes, las mismas clases que están, el profesor define, o sea, en el procedimiento lo hace etapa, paso por paso. Ustedes deben seguir eso y ir ejercitando. A mí igual me cuesta el cálculo, ¿ya? Porque uno tiene habilidades más que otras, pero para eso yo tengo que reforzar y tengo que ejercitar. Yo no saco nada con estar ahí presente y me quedo con la clase y me olvido de física. Si me cuesta, anoto en un cuadernito, paso por el ejercicio, subrayo los datos, ¿cierto? Y identifico los datos, perdón, y luego el procedimiento y voy siguiendo lo mismo que va haciendo el profesor. Identifico las fórmulas también. Con eso ustedes estarían más preparados y ya no sería una debilidad. ¿Y en qué contenido me siento más preparado? Pueden ir escribiendo ahí en el chat que yo es lo que voy leyendo. Un dato importante que comparte Javier, que yo no tenía ese conocimiento, sé que estaba el mismo año nomás, que había nacido y uno había muerto, pero aquí me dice que Isaac Newton nació 4 días antes de que Galilei falleciera. Por 4 días casi coinciden. Yo no tenía idea, yo sabía que había sido el mismo año solamente. Gracias, Javier, por compartir esa información. Javier y Nostroza, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y en qué me siento más preparado, chiquillo? Contextualizándolo para la prueba. Joaquín menciona que la información del sistema solar. ¿Usted realizó el trabajo, Joaquín? Me imagino que sí, si se siente preparado en esa área. Sí. Bien. ¿En qué yo me siento más preparado? Antonella Tapia. Tenemos que ir acostumbrando, después vamos a estar de forma presencial y necesitamos desarrollar esas habilidades sociales. A mí me preocupa esa parte psicológica de ustedes. Yo me considero más preparado, Javier Inostroza, yo me considero más preparado al igual que Joaquín, en explicando los modelos del sistema solar. ¿Ya? Los que se sienten menos preparados para el tema de resolución de problemas, ¿ustedes han realizado esta dinámica de transcribir lo que el profesor ha pasado, manteniendo las variables o cambiando las variables? ¿Lo han hecho para revertir esa situación? Con la mano en el corazón, ¿lo han hecho? No. Ya, entonces como desafío, Joaquín, hacerlo. Y ya tenemos una salida a esa dificultad, que en realidad es una dificultad que ustedes se limitan, ustedes mismos, ¿ya? Porque uno les entrega las herramientas. Yo igual hago eso, chicos, yo igual. ¿Cómo podría mejorar tu aprendizaje de la lección? Crea un plan y compártelo con tus compañeros. Bueno, acá en la 1 ya hemos visto más o menos un plan. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer ahora para revertir esta situación de las debilidades que se le han presentado? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué estrategia? ¿Qué plan? Profesora, ¿le parece por el tiempo, porque ya llevamos bastante tiempo, le parece que lo dejemos este plan para la próxima clase, antes de empezar el juego? Ustedes pueden compartir el plan, yo voy a dar décimas, porque si me proponen, a lo mejor le van a dar ideas a sus compañeros. La idea es que ustedes compartan su estrategia. Puede que tengan una estrategia buena, la comparten con sus compañeros, y los compañeros puedan a lo mejor aprender de esa forma. ¿Ya? Y lo dejamos con décimas también, para que sea motivante. ¿Ya? Perfecto, sí. Y me despido, se me alargó la clase, espero que comprendan, pero era la última clase y ya no vamos a tener más teoría, vamos ya ahora a estudiar, a prepararse. Las personas que de repente tengan alguna duda en específico, por favor, envíenmela al correo electrónico, yo voy a tratar de ayudarlo, de orientar, ¿ya? Pero vayan estudiando de a poquito, no dediquen como Isaac Newton, que dedicaba 2 días sin parar, ni no comía, no dormía nada por estudiar, no. Ustedes contarle que dediquen una milésima parte de lo que estudiaba Isaac Newton, yo sé que van a lograr grandes cosas.
¿Ya? Me despido, profesora Carolina, me despido, estudiantes, que estén bien. Chao, chao, cuídense. Chao, Nos vemos la profesor, próxima que esté bien. semana. Chao, Chao, Hasta profesor, luego, que esté profesor. bien. chao, chao.